Bueno chicos, es un gusto para mí presentarles el día de hoy mi teoría de la personalidad. Me basaré sobre la teoría de Sigmund Freud. Tenemos que primeramente conocer qué es un mecanismo de defensa, ya que voy a entrar un poquito más en contexto. Es una técnica utilizada para evitar, negar o distorsionar las fuentes de ansiedad o mantener una imagen personal idealizada que nos permite vivir cómodamente con nosotros mismos. Esto casi siempre constituye alguna forma un autoengaño, el cual a menudo crea grandes puntos ciegos en la personalidad, como por ejemplo la negación, en la cual nos protegemos contra la realidad desagradable tratando de negar su existencia, ¿verdad? Vamos a encontrar también lo que es la regresión, es cuando aparentemente nos protegemos reprimiendo los pensamientos o impulsos amenazantes y poderosos de nosotros mismos. Vamos a encontrar lo que es la formación reactiva. En este impulso no solo se reprimen, sino que además controlan exagerando el comportamiento opuesto. También vamos a encontrar lo que es la regresión, la cual se refiere a cualquier retroceso o situación, hábitos anteriores menos exigentes. La proyección o proceso del inconsciente que nos protege de la ansiedad causada por nuestras propias características que de manera consciente consideramos inaceptables. La regionalización también la vamos a ver como un mecanismo de defensa que consiste en justificar las acciones, generalmente las del propio sujeto, que de tal manera que evitan la represión. Y encontramos lo que es la compensación, que es la forma de comportamiento por la cual la persona trata de reemplazar algún defecto o falla, para decirlo así. Y la sublimación se define como la transformación de los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, en actividad, ¿verdad?, sustitutivas, constructivas y aceptables para la sociedad. Pero antes quiero que conozcan un poco mi biografía. Andrea Barrios nació en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Tengo actualmente 28 años. Estoy estudiando la carrera de psicología y mi estado civil actualmente es casada. Me basaré en la teoría de Sigmund Freud, la cual habla de los mecanismos de defensa del inconsciente, lo cual ha tenido un impacto significativo en la conducta desde mi niñez. Desde el inicio de mi infancia, comencemos a hablar un poco de mis antecedentes, mi personalidad fue un ícono importante en mi vida, mi forma de pensar era diferente a lo que es hoy en día. A la edad de 13 años tuve una fuerte infección en los riñones, lo cual lo que hizo que estuviera hospitalizada casi durante 3 semanas. Esto conllevó a que mi conducta, mi carácter o temperamento se volviera algo fuerte, producto de la reacción como mecanismo de defensa ante tal situación. Logré mejorar, pero mi conducta era bastante rebelde. A la edad de 15 años, en vista mis conductas rebeldes, mi madre decidió colocarme en un colegio de monjas llamado Madre Marcelina, para enseñarme a corregir mi conducta a través de disciplinas, ¿verdad?, que nos colocaban en el colegio, como por ejemplo era limpiar las aulas de clase, los salones, atrapear parte del colegio, para así nosotros poder aprender qué era la disciplina y el comportamiento en ese momento. Esto me enseñó a madurar y a ver las cosas de otra manera. A los 16 años de edad entré en un proceso de ayuda con una psicóloga del colegio, lo que ayudó aún más para mí a mejorar mi conducta y a no sentirme siempre atacada cuando alguien me salía con cosas fuera de contexto de lugares. Desde que entré en el proceso de adecuación de conducta, comencé a ver todos los patrones de personalidad del inconsciente, ¿verdad?, que tenía, por lo que poco a poco, a ver, la psicología comenzó a marcar en mí ese amor a la psicología, lo cual en el año 2018 es cuando ingreso a la Corporación Universitaria Reformada. Ya para estos tiempos ya he conocido y ya he venido manejando toda la teoría de Sigmund Freud, en serie una serie de mecanismos de defensa del inconsciente que utilizaba en mi niñez, y esto me llevó a entender que empezaron todas estas situaciones de estrés basándome en todas las diferentes teorías de la personalidad que nos brindan estas etapas de la vida, y a saber cómo enfrentarlas con éxito e identificar nuestra propia vida personal y profesional. Entonces, cada una de esas etapas para mejorar, estas teorías son las de Sigmund Freud. En este ensayo voy a basarme en la teoría de la personalidad y hablaré cómo estas teorías me han servido a mi vida y para crear mi propia teoría de la personalidad. Entonces comenzaré hablando sobre la teoría de Sigmund Freud,
o basándome en mi teoría. Su teoría normalmente está enfocada en un aspecto psicosexual que se divide en 5 etapas que llegan hasta la adolescencia, las cuales son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de lactancia, la etapa genital. Una aplicación que he encontrado en mi vida es en cuanto a la etapa fálica. Dice que el niño suele enamorarse del padre del sexo opuesto. Una aplicación que le encuentro en mi carrera es que si en algún momento trabajo con niños, sabré más que todo identificar la etapa en la que se encuentran y tratarlos de la manera adecuada y saber si tienen alguna fijación. Basándome en los mecanismos de defensa del inconsciente, en mi propia teoría de la personalidad, a veces empleamos una situación de estrés y es necesario resaltar que no son efectivos para resolver situaciones. Con muchos de estos mecanismos de defensa me siento identificada con el de sublimación, porque cuando me siento muy estresada o demasiado tensa por alguna situación en particular, lo que hago es canalizar mi estrés y hacerlo en el ejercicio. Otro mecanismo con el que me sentí identificada fue el desplazamiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es que me fue mal en el colegio, en mi trabajo o en otros aspectos, me llegué a desquitar siempre en mi hogar, en mi casa o con mi familia. Y ahora que sé el porqué de alguno de mis comportamientos o conducta y que ahora conozco cuál es el mecanismo de defensa, me pongo a reflexionar lo que voy a hacer la próxima vez que esté ante una situación parecida a la de Sigmund Freud. Vamos a encontrar lo que es la intimidad y el aislamiento suele darse desde los 21 años de edad hasta los 40, o sea, estoy dentro de mi proceso aproximadamente. Un poco sobre la teoría del mecanismo de defensa del inconsciente, vamos a llegar a la conclusión que nuestra personalidad es un conjunto de características distintivas, hombre, que define a una persona en su forma de pensar, actuar, sentir o cómo son sus hábitos y conducta ante diferentes situaciones en particular. Por eso yo digo que cada personalidad es diferente en cada persona, somos mundos diferentes, los que nos hace diferente de los demás, ¿verdad? La manera en la que cada persona pensante actúa sobre su determinada situación nos lleva a decir, nosotros como psicólogos, a saber algo sobre la personalidad de cada persona. En otras palabras, es el modo habitual por el cual cada ser piensa, siente, habla, lleva a cabo alguna acción para satisfacer sus necesidades en su medio físico y social.